Un mecánico negro se enfrentó a miradas de desprecio al llegar para reparar el jet de un multimillonario. Minutos después, sorprendió al mundo entero. Las risas resonaron en el hangar cuando Marcus Jennings estacionó su vieja camioneta en la pista privada del Aeropuerto Internacional de Westlake. A través de las ventanas de vidrio templado de la terminal VIP, ejecutivos con trajes impecables intercambiaron miradas de incredulidad y burla mientras el mecánico negro de 38 años, con las manos marcadas por el trabajo, descargaba su maltrecha caja de herramientas. ¿Es este el experto al que llamaron para el jet de la señora Evans?, preguntó Richard Hastings, director de operaciones de Evans Aerospace, sin ocultar su desdén. Pensé que pedimos al mejor técnico de la zona, no a alguien que pareciera recién salido de un taller mecánico. Marcus escuchó el comentario, pero mantuvo intacta su dignidad. Esto no era nada nuevo en su vida. Lo que nadie sabía era que esas manos habían salvado más aeronaves de lujo que todos los técnicos certificados de ese aeropuerto juntos, 15 años reparando jets ejecutivos para premios nacionales de excelencia técnica, y sin embargo, su rostro causó más impacto que su currículum. «El jet de la señora Evans necesita despegar en 2 horas», dijo el supervisor de pista, manteniendo una distancia calculada. «Nuestros técnicos no han podido identificar el problema. Si no lo arregla a tiempo, llamaremos al equipo de Atlanta». El Gulfstream G-150 brillaba bajo el sol de la mañana como una joya prístina de $65 millones mientras Marcus se acercaba. Notó ojos que lo seguían a través de las ventanas de la terminal. Ojos críticos, ojos dudosos y un par que destacaba. Observadores, calculadores, intrigados. «Déjalo trabajar», ordenó una voz femenina, cortando el silencio como un cuchillo. Alexandra Evans, de 43 años, directora ejecutiva de Evans Aerospace y propietaria del jet, cruzó la pista, con pasos decididos. Su traje azul marino contrastaba con su cabello castaño impecablemente peinado. No miró a los ejecutivos, solo a Marcus. «¿Cuánto tiempo necesitan?», preguntó. «Depende del problema, señora», respondió Marcus, sosteniendo su mirada sin dudar. «Tienen 1 hora», dijo Alexandra, mirando su reloj de pulsera que valía más que el salario anual de Marcus. «Impresiónenme». Mientras los ejecutivos regresaban a la comodidad del aire acondicionado, Marcus abrió el panel de acceso principal y comprendió de inmediato la gravedad de la situación. El sistema de presurización tenía una falla catastrófica, que los técnicos anteriores habían confundido con un simple problema eléctrico. Si el avión despegaba en esas condiciones, la cabina se despresurizaría a 45,000 pies, matando a todos a bordo. Sus manos se movían con precisión quirúrgica mientras se ponía a trabajar. Nadie se dio cuenta de que no solo estaba haciendo reparaciones, estaba salvando vidas. Por el rabillo del ojo, notó que Alexandra Evans lo observaba atentamente a través del cristal. Su mirada era distinta a la de todos los demás. No era desprecio, era reconocimiento. 30 minutos después, el problema estaba resuelto. Marcus cerró el panel, se limpió las manos con un paño desgastado y empezó a recoger sus herramientas. Su trabajo estaba hecho y no haría falta ningún agradecimiento. Rara vez lo hacían para gente como él. Hacer el trabajo a la perfección era la mínima expectativa, nunca motivo de celebración. Entonces Alexandra Evans volvió a salir de la terminal, esta vez sola. Caminó directamente hacia Marcus, ignorando las miradas confusas de su personal. ¿Cuánto tiempo les habría llevado descubrir el verdadero problema?, preguntó con voz controlada. «Nunca lo habrían encontrado», respondió Marcus sin rodeos. «El avión se habría estrellado con todos a bordo antes de eso». El silencio que siguió fue denso mientras los ojos de Alexandra examinaban a Marcus con una intensidad desconcertante. «Ven conmigo», ordenó, sorprendiendo a todos,
especialmente a Richard Hastings, que observaba la escena con creciente incomodidad. Ahora bien, lo que nadie en ese aeropuerto podría haber imaginado es que ese momento no se trataba solo de un avión reparado o vidas salvadas. Era el comienzo de una historia que desafiaría prejuicios arraigados durante generaciones y expondría verdades que la élite de la aviación había intentado ocultar durante décadas. La más importante de ellas: el hombre que acababa de salvar ese avión había diseñado el sistema de presurización que equipaba a la mitad de la flota de Evans Aerospace, un sistema por el cual Richard Hastings había recibido todo el crédito y los ascensos. Si esta historia sobre prejuicios y reconocimiento te conmovió, suscríbete al canal para descubrir cómo una vida de discriminación puede transformarse en triunfo con un simple acto de justicia. ¿Quién hubiera pensado que la decisión de Alexandra Evans en los próximos minutos no solo cambiaría la vida de Marcus, sino que sacudiría los cimientos de toda una industria? Los ojos de los ejecutivos siguieron a Marcus y Alexandra mientras se alejaban del avión, dejando un rastro de especulaciones y susurros nerviosos en el aire. Richard Hastings observaba la escena con el rostro contraído por la preocupación, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. «Ahora a mi oficina», ordenó Alexandra, guiando a Marcus a una zona de la terminal a la que pocos empleados tenían acceso. No intercambiaron ni una palabra durante el paseo, solo el sonido de sus pasos resonando por los pulidos pasillos. La oficina privada resultó ser una combinación perfecta de lujo y funcionalidad. Alexandra cerró la puerta, le indicó a Marcus que tomara una silla y se sentó tras su escritorio. «¿Me dijiste tu nombre completo?», preguntó, estudiando cada detalle de su rostro con la mirada. Marcus Jennings. Un silencio denso llenó la sala mientras ella escribía algo en su tableta. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Marcus Jennings, MJ», murmuró, las iniciales grabadas en todos los diseños originales de nuestro sistema de presurización G7. Marcus permaneció impasible, pero sus dedos se apretaron ligeramente en el reposabrazos. Ella lo sabía: 3 patentes, 4 premios a la innovación, un máster en ingeniería aeroespacial de la Universidad Técnica. ¿Y aún así reparas aviones como un mecánico cualquiera? ¿Por qué?, respondió sin dudarlo. «Porque nadie contrata a un ingeniero negro de las afueras para dirigir equipos de desarrollo», dijo. «Y los mecánicos tienen facturas que pagar, señora Evans». Alexandra abrió un cajón y sacó una carpeta. Dentro había documentos corporativos que detallaban el desarrollo del sistema G7, todos firmados por Richard Hastings como ingeniero jefe. ¿Sabe cuántas ganancias le ha aportado ese sistema a mi empresa en los últimos 5 años? Preguntó, hojeando los documentos. «Aproximadamente $428 millones», respondió Marcus. «El sistema redujo el consumo de combustible un 23% y los costes de mantenimiento un 31%. Alexandra levantó la vista, sorprendida por la precisión de su respuesta. Hastings recibió 3 ascensos y una bonificación de $2,5 millones por su trabajo, continuó. Mientras yo seguía arreglando aviones». Marcus terminó sin mostrar ninguna emoción. La conversación fue interrumpida por unos insistentes golpes en la puerta. Richard Hastings entró sin esperar respuesta, con el rostro entre una falsa preocupación y una ansiedad mal disimulada. «Alexandra, la junta te espera en la videoconferencia y necesitamos hablar», se detuvo al ver a Marcus. Su expresión se endureció. «¿Qué hace todavía aquí? El servicio está completo, ¿verdad?» «En realidad estábamos hablando de propiedad intelectual», respondió Alexandra con calma. «Específicamente del sistema G7. El rostro de Hastings palideció visiblemente. «No entiendo qué tendría que aportar un mecánico a esta discusión». «Realmente interesante», dijo Alexandra, «porque aquí tengo los diseños originales del G7 con las iniciales MFIA, y acabo de descubrir que pertenecen a Marcus Jennings, quien trabajó brevemente en el Departamento de Desarrollo hace 5 años.
Alexandra, esto es absurdo. Hastings forzó una risa. Solo era un técnico asistente. El sistema G7 fue desarrollado íntegramente por mi equipo. Justo entonces la puerta se abrió de nuevo y entró una mujer de mediana edad con un maletín aún más grueso que el de Alexandra. La doctora Sophia Chun, directora jurídica de Evans Aerospace, a quien Marcus reconoció de los informes sobre la empresa, asintió cortésmente a Marcus antes de volverse hacia Hastings con una mirada gélida. Disculpe la tardanza, Alexandra. Tenía que volver a comprobar los registros de propiedad intelectual, dijo. Y sí, lo he confirmado todo. La firma digital de los archivos originales corresponde al señor Jennings, no a usted. Richard Hastings pareció ahogarse en sus propias palabras. Debe haber algún error. Trabajaba bajo mi supervisión. Cualquier pequeña contribución, pequeña, interrumpió Alexandra, abriendo otro archivo en su tableta. Richard, tengo aquí correos electrónicos tuyos al Departamento de Recursos Humanos recomendando el despido del señor Jennings por incompetencia técnica exactamente 3 días después de que presentara el proyecto G7 completo al sistema interno. Marcus observaba la escena con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. 5 años atrás, cuando lo escoltaron fuera del edificio como a un criminal, humillado delante de todo, el equipo había jurado que algún día la verdad saldría a la luz. No esperaba que fuera así ni tan repentino. Señor Jennings, dijo Alexandra, volviéndose hacia él. La doctora Chun ha preparado unos documentos que le gustaría que revisara. Básicamente, proponemos el reconocimiento retroactivo de su autoría, una compensación económica por las regalías adeudadas y una propuesta... ¿Qué clase de propuesta?, preguntó Marcus con voz firme. Del tipo que hace historia, respondió ella. Antes de que pudieran continuar, Hastings volvió a entrar, con el rostro convertido en una máscara de rabia contenida. Richard, estás relevado temporalmente de tus funciones a la espera de la conclusión de la investigación interna. Por favor, entrega tu placa a seguridad. Hastings titubeó. No puede hacer esto. La Junta será informada en 1 hora, lo interrumpió Alexandra. Y si quieres conservar algo de dignidad, te sugiero que salgas por esa puerta ahora mismo antes de que decida llamar a seguridad. Cuando Hastings se fue, dando un portazo con una fuerza innecesaria, Alexandra se giró hacia Marcus y Sofía. Ahora sí que podemos empezar. Lo que sucediera en las próximas 2 horas cambiaría no solo el futuro de Marcus, sino toda la estructura de poder dentro de Evans Aerospace. Mientras Sofía examinaba detenidamente los documentos legales, Marcus se dio cuenta de algo sorprendente en Alexandra Evans. No solo intentaba corregir un error, había algo más en su mirada. Un reconocimiento, una comprensión de algo mucho más grande. Lo que nadie podría haber imaginado es que Alexandra Evans guardaba un secreto. Su maletín contenía no solo los documentos sobre el sistema G7, sino también una exhaustiva investigación de 2 años sobre patrones sistemáticos de discriminación y robo de ideas dentro de su propia empresa. Marcus Jennings no fue el primero, solo el más brillante y el que dejó la evidencia más irrefutable. Y Alexandra había esperado pacientemente el momento perfecto para desmantelar todo el sistema desde dentro. Mientras tanto, en el aparcamiento del aeropuerto, Richard Hastings hacía un llamado desesperado a sus colegas de la junta directiva. Su imperio se desmoronaba, pero aún guardaba un as en la manga. Documentos y alianzas que no solo podrían destruir la carrera de Marcus, sino también a la propia Alexandra Evans. Lo que no sabía era que todos sus movimientos estaban siendo monitoreados, cada llamada grabada, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. 6 meses después, la sede de Evans Aerospace estaba irreconocible. La planta ejecutiva, antes ocupada exclusivamente por hombres blancos, ahora reflejaba la diversidad que Alexandra Evans había prometido implementar.
En el centro de este nuevo capítulo estaba Marcus Jennings, que ya no era un mecánico anónimo, sino director de innovación tecnológica al frente de la división que había creado el sistema G7. La junta extraordinaria de accionistas que había tenido lugar meses antes, había pasado a la historia corporativa estadounidense. Alexandra Evans, con el Dr. Chun a su lado, había presentado evidencia irrefutable de discriminación sistemática y apropiación intelectual, que culminó en la devastadora grabación de Richard Hastings. Necesitamos deshacernos de este mecánico pretencioso. Tomen posesión del sistema, eliminen cualquier rastro de su autoría. ¿Quién creería que una mujer negra de los suburbios creó algo tan sofisticado? Nuestros clientes confían en nosotros, no en personas como ella. El silencio que siguió fue roto por un creciente murmullo de indignación. Las acciones de la compañía se desplomaron un 18% ese día, pero lo que vino después sorprendió incluso al más escéptico, explicó Marcus en su primera entrevista con una prestigiosa revista, Aviation Technology. Podría haber demandado individualmente, dijo. Pero el problema era más grande que Richard Hastings, era sistémico. La solución propuesta por Marcus y totalmente apoyada por Alexandra fue revolucionaria. Crear un programa para identificar y recompensar a todos los empleados cuya propiedad intelectual había sido apropiada en los últimos 10 años. Más aún, establecer un fondo de innovación dirigido específicamente a comunidades históricamente marginadas. Richard Hastings, mientras tanto, se enfrentó a múltiples demandas. Sus credenciales profesionales fueron revocadas y su reputación destruida. El hombre que una vez ridiculizó a Marcus en la pista, ahora ni siquiera podía encontrar trabajo como consultor en empresas de tercera categoría. La venganza no era mi objetivo, le confesó Marcus a Alexandra durante la inauguración del Centro de Desarrollo de Tecnología Comunitaria financiado por Evans Aerospace. La justicia era visibilidad. El centro, ubicado en el mismo barrio donde Marcus había crecido, ofrecía capacitación técnica avanzada a jóvenes sin acceso a una educación formal de calidad. Bajo su guía, 3 patentes revolucionarias ya habían surgido de los estudiantes del programa. ¿Sabes qué es irónico?, preguntó Alexandra, observando a un grupo de adolescentes trabajando en un prototipo. Si Hastings simplemente hubiera compartido el crédito contigo, todavía sería director. La avaricia hace que las personas subestimen por completo el potencial de los demás. Aún más sorprendente fue la propuesta que Alexandra le hizo a Marcus, 3 meses después de su contratación. No se trataba solo de un puesto directivo, sino de una sociedad, tanto literal como figurativamente. Pensé que estaba loca cuando sugirió una fusión, confesó Marcus en Good Morning America. No un matrimonio como se especulaba, sino una fusión empresarial. Mi pequeña empresa de ingeniería, que había gestionado desde mi garaje durante esos 5 años como mecánico, ahora valía el 30% de Evans Aerospace. Los antiguos ejecutivos que se habían reído de él esa mañana en la pista ya no reían. Algunos habían dimitido, incapaces de trabajar bajo su liderazgo. Otros se quedaron, aprendiendo por las malas que el talento y la competencia no tienen color. En el primer aniversario del incidente, Alexandra organizó un evento especial. Todos los empleados fueron invitados al lanzamiento de un nuevo sistema de propulsión desarrollado por el equipo de Marcus, una tecnología que reduciría el consumo de combustible en los aviones comerciales en un 40%. Hace un año, muchos de ustedes presenciaron cómo ridiculizaban a un hombre negro mientras salvaba vidas, comenzó Alexandra. Hoy, ese mismo hombre está salvando nuestra industria, nuestro planeta y, lo que es más importante, está salvando sueños que podrían haber sido sofocados por el prejuicio. Marcus observó al público, identificando rostros que antes lo trataban con desdén y ahora lo aplaudían. De pie, no se sentía orgulloso de esa transformación en particular.
Sabía que algunos aplaudían por interés propio, no por una conversión genuina, sino por los jóvenes ingenieros de diversos orígenes que ahora ocupaban puestos que antes eran inalcanzables para ellos. El esfuerzo había valido cada segundo. En la primera fila se sentaba una figura inesperada. Su madre, la señora Jennings, de 72 años, quien había trabajado como limpiadora en edificios corporativos toda su vida para que él pudiera ir a la universidad. Tenía los ojos llenos de lágrimas. El verdadero cambio, concluyó Marcus en su discurso, no ocurre cuando personas como yo rompemos las barreras y alcanzamos el éxito. Ocurre cuando abrimos las puertas y nos aseguramos de que el talento no se desperdicie por prejuicios absurdos. La verdadera justicia no es solo individual, sino estructural. La historia del mecánico que se convirtió en copropietario inspiró a toda una generación de jóvenes ingenieros de comunidades marginadas. Programas similares comenzaron a surgir en otras corporaciones, en parte debido a la presión social, en parte porque vieron el éxito incuestionable de Evans Aerospace, después de abrazar la diversidad no como un eslogan, sino como una práctica concreta. El éxito no borró las cicatrices de toda una vida de prejuicios, pero le dio a Marcus una poderosa plataforma para transformar la indignación en un impacto positivo. Y mientras observaba a los jóvenes estudiantes en su centro comunitario, supo que la mayor victoria no era su trabajo ni su fortuna, sino la mirada en los ojos de esos jóvenes, libre de la duda que él había cargado durante décadas. La mejor respuesta a los prejuicios nunca ha sido el éxito individual, sino crear un camino para que otros lo sigan, libres de los obstáculos que casi destruyeron sus sueños.